Hola, este video es para informarles de algunas cositas. Primero, recuerden que estoy resubiendo los podcasts al canal de podcast del submundo. Ahora mismo estoy trabajando en subir el podcast número 9, que fue nada más y nada menos que Mordo. En este video quisiera comentarles algunas cosas sobre ese podcast y mi experiencia en él. Fue 2 semanas antes de su funa. En ese momento era inimaginable para alguien como yo ver que alguien como Mordo resultó ser lo que al final fue. Yo lo conocía como el chico creativo de los memes, el de los meme wines, el de los videos épicos de Omniman. Escúchame bien, pequeño. Mi planeta es todo y la Tierra Z. El Imperio Viltrum está pasado y la humanidad Él era una inspiración para mí y para muchos. Es una lástima que su contenido haya sido lo opuesto a su persona realmente. Me decepcionó muchísimo, sobre todo porque al invitarlo al podcast le dije que era una gran inspiración para muchos y lo agradecía normalmente como si nada. Vayamos en orden de sucesos. Conozco a Mordo desde los meme wines que editó con Matt Wilson desde hace muchos años. Recuerdo que en el de 2018, uno de los colaboradores había sido el propio Randomware, la persona que expuso a Mordo recientemente. Recuerdo que Matt Wilson hablaba a veces de Mordo y lo describía amigablemente, como un buen amigo de mucha confianza. En la desaparición de Matt Wilson incluso recuerdo que a veces aparecía en canales de otros a jugar Fortnite, concretamente en el de Mordo. Varias de estas cosas son los media ya que están en el canal de Mordo y nadie los descargó, así que no se puede aportar capturas para todo. En 2020 sus clips comenzaron a viralizarse más y también en 2021. Creando memes muy conocidos como Town en los Padrinos Mágicos, Mis gustos son God y los tuyos ZZZ, Inspección de camas. Alato, ay, mi pana, inspección de camas. A ver tu colchón pleb. Acuéstate. Enorme sábana de tigre. Grandes almohadas. Muy padre. 10 años. Carajo, me existe. Muy cómoda. Pasaste, mi pana. Todo tipo de memes de Omniman y finalmente uno de sus mejores memes y por desgracia el último. De pecho, ya no hay un ratito que fundamental esa información. Este meme fue lo último que Mordo, como lo conocíamos en ese momento, nos regaló a todos. En un periodo de tiempo en que hice un poco más de podcast, entrevisté a Blink, el conocidísimo niño rata de la guerra de consolas que le gritó a su madre en 2014 o 2013. Mario Omega, quien había conocido muy randommente al hablar, de verdad. Solo hablaba random y por suerte no era de esas personas que me ven raro por eso, aunque ya conocía sus contenidos desde hace muchísimo. Kaiser Walsh y Gookizilla. Pero también, antes de estos últimos dos, se me había ocurrido invitar a Mordo, ya que estaba viendo sus memes en esos días. Era una inspiración para mí y me sirvió para alimentar mi creatividad. No sabe la admiración que le tenía. Ojo, tenía en tiempo pasado. Si no, no habría hecho cierto video. Decidí escribirle en Twitter. A veces me gusta iniciar ese tipo de conversaciones con gente un poco a lo random. Y le pregunté qué significaba la O con una raya en su nombre. Me dijo lo que era, pero por desgracia no lo recuerdo más. Solo recuerdo que tenía un significado que me sorprendió porque era un poco profundo. Ya no tengo estas conversaciones de Twitter porque borró su cuenta y quizás se las haya mostrado a otra persona. Y si es así, lo compartiré en alguna de mis redes sociales. Síganme allí si les interesa. Volviendo a la historia, de ahí le pedí hacer el podcast. Se retrasó una vez por problemas suyos de disposición, o míos, no recuerdo bien. Pero sí me dijo que estaba ocupado con la universidad, pero al final el podcast se hizo. La entrevista fue completamente normal, nada fuera de lo común. Mordo contando que fue él el que hizo la voz de Rayman, diciéndole a no ir parte del canal que dejen de simpiarla en el servidor. Dejen de simpiar a Nair en el servidor. No sean putos. Perfecto. Y contando por qué le parece que los memes son arte. Aunque soy yo quien le pregunto eso, ya que a mí ya me parece así.
Ahora lo curioso es que si se fijan, al final de cada entrevista a partir de la de Blink, hacemos una tier list sobre un tema que le gusta al entrevistado y también un iceberg. Mordo en el pasado ya se jactaba de las acusaciones contra Terror Bizarro, el canal de su Discord, así que imagínense su iceberg. El problema es que él y yo somos de Venezuela, y ni él y yo tuvimos buena conexión a internet justo desde poco antes de hacer la tier list. Y lo peor es que por motivos de disposición, el podcast se hizo muy tarde, a altas horas de la noche, y en mi caso fue en casa ajena, y no debía irme de allí tan tarde, era la única vez en que me quedaba tan tarde allí. Por ese motivo Mordo ni se enteró de que había que hacer un iceberg, nos despedimos antes de tiempo. ¿Qué habría pasado si hacía su iceberg? Fue algo que me chocó mucho luego de su funa. Esas preguntas me quitan el sueño. Luego de esa entrevista yo le dije a Mordo que no se fuera de la llamada al acabar el directo, ya que quería decirle algo. Honestamente, soy una persona oportunista, pero de buenas intenciones. Si puedo entrevistar a alguien, lo hago. Si puedo hacer una colaboración con alguien, la hago. Pero siempre poniendo encima la honestidad y tener una buena relación. Iba a hacer una colaboración con alguien importante, pero no la hice porque yo por cuenta propia me di cuenta de cosas que esa persona hacía y no esperé hacer la colaboración para después alejarme. Directamente preferí no hablar más con tal persona tóxica. Todo esto lo digo porque que yo sea oportunista no significa que sea un oportunismo malo. Hay que saber diferenciar, además de que desde el principio hice el canal para intentar ganar dinero y salir de una situación por la que estoy pasando, aparte de que lo hice por gusto. Recuerden que tengo Patreon y hay una membresía de $5 que te permite participar en mis podcasts. Y bien, lo que le dije a Mordo fue que le propuse hacer un canal de podcast donde él y yo entrevistáramos gente del mundo de los memes, aprovechando que podía contactar a algunos como Blink. Mordo me dijo que ya tenía esa idea en mente y que estaba buscando un host que hiciera las preguntas, ya que su conexión era mala y no podía hacerlo él mismo. Esto lo digo porque podría ser información útil, quién sabe. En las siguientes 2 semanas comenzaron a viralizarse sus memes de Omniman y mi amigo que me acompañó a hacer la entrevista comenzó a consumirlos ya que eran de lo mejor. Probablemente él desarrolló la misma admiración que yo en ese momento hacia Mordo y de pronto ocurrió lo inimaginable. Alguien llamado Random, a quien no conocía en ese entonces, de repente subió un video llamado No te tengo miedo, donde mostraba algunas capturas que eran muy pocas en comparación de lo que vendría, donde se presentaban cosas que decía Mordo. Cuando escuché que Mordo lo habían funado y este video estaba subido, por la pinche costumbre pensé que era una funa más sin importancia, como la de Cookiezilla por defender a la hija de Starfire, cosa con la que estoy de acuerdo, la de Derker por defender el librito ese del Doom. Entonces dejé ver esa funa para un par de días después. En esos días hice una tier list, remake de una tier list vieja que había hecho y puse a Mordo en la tier S. De verdad valoraba muchísimo sus memes. En esos días hice una... Llegaban a ser arte pura sin exagerar, y por esas epicidades le tenía bastante aprecio. De ahí vi sus últimos tweets. Sin tener nada de contexto, lo apoyé porque pensaba que era una funa tonta más y ya. Había buscado las pruebas sin encontrar nada, ya que el video estaba borrado por el propio Mordo y no encontré ni un resubido. En esos días tuve una discusión con Terry, donde yo decía que aplicaría la presunción de inocencia con Mordo y estaría neutral hasta ver pruebas, porque en este momento no encontraba ni una sola. Recuerden que eso fue antes del video final. La conversación se tornó ridícula y Terry claramente quería tener la última palabra. En cierto punto dijo que en realidad no es egocéntrico y tal cuando yo no se lo había dicho ni una sola vez. Y yo en estos momentos apoyaba a Terry seguido, pero mandó al garete una opinión neutral de una seguidora solo porque, no sé, le pedía pruebas y no me las daba, solo insistía en que no tengo derecho a pensar así de alguien de quien no he visto pruebas. Esto terminó conmigo teniendo fallos de internet y no pudiendo responder algo que había dicho, así que logró tener la última palabra y me bloqueó los mensajes. Que no se note que quería tener la última palabra, Y hago esto público porque puedo y porque quiero que vean cómo es Terry, pues no me cae bien. Volviendo a lo de Mordo, de repente el video de 5 horas salió a la luz. Con ese video subido ya dije algo como, no, 5 horas, no, esto tiene que ser real. No lo di por hecho aún, pero todo apuntaba a eso y al ver ese video mis últimas esperanzas sobre Mordo pues se perdieron. También mi admiración hacia él se fue al carajo.
Su último meme lo vi antes de saber esa cara de él, así que fue la última experiencia que tuve bonita de él sin saber lo que era. También descargué el MemaWai en 2020 por si borraba su canal, cosa que al final hizo, pero otros sí le subieron el respaldo antes que yo. En conclusión, te pueden gustar las obras de una persona al punto de creer que es alguien con mucho talento, pero de ahí a verle ciegamente como una buena persona hay una gran distancia. Debo admitir que no es lo mismo un meme sin que Mordo haga una versión bien editada, creativa y espontánea. Si Mordo volviera solo para hacer memes, creo que estaría bien porque una cosa es lo que hace y otra es su persona. Aún así sería mejor que no vuelva. Espero que realmente esté tomando terapia como dijo y que intente recapacitar de verdad, pero en casos así la probabilidad es muy baja. Mordo, estés donde estés, púdrete. Nos traicionaste a todos tus seguidores al seguir haciendo esas cosas y ocultarlas por años. Quizás algún día cambies, pero al ver cosas que decías con tanta frialdad como lo de Fast u otras cosas, es que no logro imaginarlo. Y ya, así termina este video. El podcast va a estrenarse en el canal de podcast en septiembre. Estoy por programar la fecha, así que estén atentos y recuerden que sigue abierto el preguntas y respuestas. En el mismo video el sorteo de un código de YouTube Premium que dura 3 meses y será entregado el 31 de octubre en un directo de Halloween. Ya, fin, bye, chau, adiós, nos vemos, bye, chau, adiós, bye, chau. No, esperen, algo adicional y muy importante que olvidé agregar. Si van a ver el podcast con Mordo, olviden que es Mordo y véanlo como un memero, ya que el podcast en sí es muy bueno, uno de los mejores que hice, y hay que saber separar el contenido de su persona. Viendo ese podcast y sintiendo cómo llegué a empatizar con él en cuanto a gustos, siento cierta desilusión y hasta dolor o más bien pena de que haya sido quien es. Incluso al subir este video del youtuber que creo que defiende, aún estaba pensando en que no es bonito tener que hablar así de alguien que alguna vez admire por años y que llegue a conocer. Es decepcionante lo bajo que era él como persona. Es algo difícil de imaginar para quien no ha vivido algo así. En fin, es todo. Ahora sí, bye, chao, bye, adiós, nos vemos, bye, chao.